Salud, a Bigmar, al licenciado John, por la invitación. Hoy vamos a abarcar el tema de la trombocitopenia asociada a dengue, pero estaremos tocando el punto de la plaqueta como una célula inmunorreguladora. En días pasados, la licenciada Mariana Suárez les habló sobre los dispersiogramas o histogramas, como nosotros le llamamos acá en México, y fue un tema muy interesante, muy apasionante. Entonces, lo que yo les traigo es qué es lo que está sucediendo, parte de lo que está sucediendo con la plaqueta. Entonces, les reitero, en dado caso que requieran hacer una pregunta, pueden interrumpirme sin ningún problema, porque aparte de estar en el festejo, pues queremos compartir y tener ideas en conjunto, porque ustedes pueden manejarlo de una situación y nosotros acá en México desde otro punto de vista. Pero el estar aquí reunidos entre estos dos países amigos es la integración del conocimiento y la ciencia. Por tal motivo es que les solicito si tienen algún comentario, alguna duda, o si quieren apoyarnos con algunos criterios de su experiencia, va a ser muy bien recibida porque pues la ciencia se tiene que compartir y esa es la idea. Seguramente entre ustedes hay gente extremadamente preparada y que nos pueden aportar mucho para que sea una plática más amena y más entretenida, como decimos acá en México, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Nosotros, bueno, manejamos diferentes equipos. Hay equipos de última gama de tecnología, que no diré el nombre, pero hacen la identificación de las plaquetas ya por marcaje. Entonces, evitamos lo que se le llama como pseudotrombocitopenia. Pero en los laboratorios de rutina llegamos a tener diferentes equipos. Uno de ellos, que un amigo de aquí de México me hizo favor de compartirnos, porque estábamos platicando de cómo abordar el tema del dengue. Entonces me dice, mira, nosotros tuvimos este paciente y ya me pone esta muestra, fue de septiembre del año pasado, del 2023. Y pues sí, nosotros hacemos todo el análisis, pero nos vamos a enfocar en las plaquetas. Tiene una disminución de plaquetas. Los valores normales que nosotros normalmente utilizamos son de 150 a 450,000 plaquetas. Pero como bien sabemos, cada laboratorio tiene sus valores de referencia. Y también es muy interesante que no solamente el ver el valor de las plaquetas, sino también estar correlacionando el número de plaquetas con el volumen plaquetario medio, porque es lo que nos va a estar orientando cómo está la trombopoiesis o formación de plaquetas. Cuando le hacen la prueba al paciente que fue para descartar un proceso alérgico, porque en su piel tenía muchas ronchitas como si fuesen un proceso alérgico, pero cuando le hacen la prueba sale con el antígeno positivo. Las pruebas rápidas que nosotros manejamos como de rutina aquí en México, para después, si es requerido, pues hacer las pruebas moleculares como tal. Pero de entrada siempre hacemos pruebas rápidas donde nos determina la presencia del antígeno NS1, antígeno del virus del dengue. Pero también es muy importante que en estas pruebas rápidas tengamos la referencia cuando da positivo para la inmunoglobulina tipo M o para la G, porque esa G muchos dicen que es de memoria, pero también puede ser un proceso reactivo o una reactivación del virus por otro tipo de virus. Recordemos que el virus del dengue tiene 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. Si en una primera infección adquirió el virus tipo 1 y la reinfección siguiente adquiere el virus tipo 3, podemos decirlo así. Entonces, ese conjunto de respuesta del sistema inmune pues nos va a estar dando esta positividad y ya hay un previo reconocimiento a lo que viene siendo como tal el antígeno. Pero en una segunda reinfección, pues ya va a haber anticuerpos contra este tipo de antígeno. Pero si es otra variable, si es un virus del dengue tipo 3, pues podemos ver positividad en los G. En el proceso infeccioso del virus del dengue, pues lo manejamos en diferentes etapas, ¿no? La detección del antígeno viral, pues sí, lo vemos desde
no en un día, pero sí en algunas horas, que se empieza a presentar o que nosotros lo podemos detectar por prueba rápida. Posteriormente, a los 2 días aproximadamente, pues vemos que hay un incremento de la respuesta inmune para producir inmunoglobulina tipo M. Posteriormente, vean, no hay mucha diferencia cuando se activa la inmunidad innata y empieza a subir o a encontrar o vamos a detectar los anticuerpos IgG. Recordemos que la inmunidad innata pues se lleva en algunas horas y aquí lo vemos, ¿no? Que está en días. Y la inmunidad adaptativa, donde las diferentes células, linfocitos T, las células presentadoras de antígeno y los linfocitos B, van a estar formando anticuerpos dirigidos específicamente para el virus del dengue y la variante que este ha sido. Sabemos que dentro del proceso infeccioso viral lo clasificamos en 3 etapas. La etapa febril, que va desde el primer día hasta el 7º día. Posteriormente, el paciente pues empieza a tener ciertas características clínicas que puede orientar a los médicos que ya tienen mucha experiencia, pero esperamos en un cuadro crítico alrededor de entre los 2 y 3 días y que se va a manifestar hasta el 7º día. Esto quiere decir que en esta fase crítica, pues el paciente va a tener incremento en la fiebre, malestar general, deshidratación, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Y ya después del 7º día, empezamos a ver cierta recuperación en los pacientes. Y las plaquetas en esta etapa del cuadro febril las podemos encontrar normales o bajas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está haciendo la plaqueta en esos momentos? ¿Qué es lo que hace la plaqueta en la fase crítica? Y cuando nos llegan los pacientes, pues nos llegan en estas etapas, ¿no? En el cuadro febril, con características clínicas típicas del proceso infeccioso viral, y algunos que los que trabajamos en área hospitalaria, pues cuando tomamos las muestras, ya los encontramos en fase crítica. En la morfología normal, por llamarle así, vemos linfocitos plasmocitoides. En México estamos tendiendo al término o a la unificación de criterios de reporte de las células y le llamamos célula plasmática productora de IgM. Pero también vamos a encontrar lo que se le conoce como células MOG, que son inmunoglobulinas dentro del citoplasma que no fueron excretadas. Vamos a ver actividad de macrófagos por el sistema inmune, de una respuesta inmune al proceso viral, y encontraremos ciertas células con cambios morfológicos que no podemos dirigir hacia un tipo de célula o hacia un tipo de linaje, pero sí vemos que está llevando mucha síntesis de proteínas. Solamente con inmunomarcaje podríamos decir qué tipo de células. Y las plaquetas, vamos a ver, por eso es muy importante que nosotros veamos los pacientes, que complementemos el estudio con el extendido sanguíneo o frotis de sangre periférica. Y en ocasiones vamos a encontrar variación en el tamaño de las plaquetas. Unas chiquitas, unas un poquito más grandes. Y lo que la gente en México y creo que en otros lugares también les dicen macroplaquetas. Pero estaremos viendo que este es un proceso reactivo secundario al proceso viral generado por el virus del dengue. Por eso es importante que nosotros siempre estemos cotejando la clínica, el resultado de los numérico de la biometría hemática, lo que ustedes bien manejan como el análisis de los dispersogramas y el extendido de sangre periférica, si estamos analizando plaquetas, pues enfocados a nivel de la morfología de las plaquetas. ¿Por qué? Porque esta variación en el tamaño nos dice que es un cambio reactivo. Entonces, vamos a ir ensamblando poco a poco ese contexto como tal. Vemos que a nivel de médula ósea, los linfocitos que se encargan de producir la inmunoglobulina IgM, pues llevan cierta etapa o proceso de maduración. En la primera etapa, a nivel de médula ósea, está el linfocito M y se le llama el linfocito pre-B temprano. Aquí está rearreglando las cadenas pesadas que lo sintetiza a partir del cromosoma
14. Aquí vemos las cadenas pesadas y posteriormente las ligeras, pero este rearreglo viene la síntesis a nivel de los cromosomas 2 y 22. Entonces, es necesario el conjunto o la síntesis de estas inmunoglobulinas dependiendo de 3 tipos o 3 diferentes cromosomas. Ya en la circulación vamos a encontrar el linfocito B1, como normalmente se le llama, y en la membrana, durante todo este proceso de síntesis, pues va a expresar en su membrana inmunoglobulinas tipo D y tipo M. Sabemos que los IgD no tienen carbohidratos, entonces por eso no se pueden excretar, pero el IgM sí. Y el IgM, después de la activación, ¿quién va a activar al linfocito M? Pues, antígenos de repetición poliméricas como DNA, polisacáridos, van a hacer que eso active al linfocito B1. Posteriormente existe la proliferación y se empiezan a secretar. Sabemos que de la manera a nivel de membrana, el IgM pues está monomérico. Ya cuando va a circulación es la molécula clásica que todos conocemos, pentamérica, que le va a dar 10 contactos contra el antígeno. Y pues aquí vemos lo que al final es el linfocito plasmocitoide o célula plasmática productora de IgM. Y aquí lo vemos. Entonces, en un paciente con dengue van a encontrar esas características morfológicas. Pero es por una respuesta. Pero, ¿qué es lo que está pasando a nivel de tejido? Porque al haber un proceso inflamatorio generado por una infección del virus del dengue, existe esa inflamación y se caracteriza por vasodilatación y aumento en la permeabilidad. Y aquí vemos el aumento de la permeabilidad de un capilar normal y cuando existe la infección del proceso viral, pues la permeabilidad capilar aumenta. Y esto lo hace la histamina generada por los mastocitos o células cebadas y algunos neuropéptidos como estos que estamos viendo aquí, que causan la vasodilatación y la permeabilidad. Y todo esto, como lo vemos aquí, es porque las citocinas que se están produciendo a nivel de macrófagos, pues llama a las células que son fagocíticas naturales, ¿no? A los neutrófilos. Y aquí vemos cambios morfológicos que están sucediendo durante este proceso. Vamos a ver netosis, vamos a ver satelitismo plaquetario y la agregación plaquetaria como lo estamos viendo aquí. ¿Por qué se agregan? ¿Por qué esta comunicación? ¿O por qué el satelitismo plaquetario? Porque existe comunicación entre la plaqueta, el neutrófilo, y también existe comunicación entre la plaqueta, el monocito, y existe comunicación entre la plaqueta y el linfocito. Entonces, esto quiere decir que los cambios morfológicos que nosotros encontramos en un paciente que tiene dengue, podemos encontrar lo que los libros dicen o la literatura, satelitismo plaquetario, en neutrófilos, monocitos y linfocitos. Pero también podemos encontrar agregados plaquetarios y ahorita lo vamos a ir analizando. Entonces, el paciente en cuestión que les hice la referencia se presentó por eritema, sarpullido a nivel de sus brazos que estaban pensando que fuese un proceso alérgico. Pero después de que se le hizo la prueba rápida para descartar dengue, que aquí en el lugar de Querétaro donde yo me encuentro, hay muy pocos casos de dengue. Por esto es muy poco estudiado, pero en otras zonas geográficas de aquí del país de México, sí hay absolutamente casos exagerados de dengue. Entonces, el mecanismo de transmisión y la afectación inicia desde que el mosquito lesiona la piel. Los queratocitos o queratinocitos, perdón, de la piel, pues van a producir como una respuesta a esa picadura, pues sensan como daños. Entonces empiezan a generar la sustancia P, el factor de crecimiento de nervios, bradiquininas, leucotrienos, óxido nítrico. Entonces, esto hace que se produzcan
interleucinas proinflamatorias, como la 1, la 8, interferones gamma, y aquí les puse sustancia P y el factor de crecimiento de nervios. Posteriormente a esto, hay un reclutamiento de los mastocitos a nivel de los queratinocitos, y estos van a generar la liberación de histamina, como lo vimos en la diapositiva anterior, la serotonina, prostaglandinas, pero por otro lado, produce factor de necrosis tumoral alfa, entonces, e interleucina 1 y 4. La unión del daño producida por los queratinocitos y en la célula cebada va a hacer que la infiltración o la salida del líquido intravascular que salga afuera, pues es lo que va a estar generando ese proceso de deshidratación en los pacientes, ¿no? Porque ya ven que pacientes con dengue pues le recomiendan mucha hidratación y reposo. Por otro lado, al producir el macrófago histamina y serotonina, por otro lado también produce triptasa, y esto va a tener un mecanismo de señalización a los receptores relacionados de péptido de la calcitonina y la sustancia P. Y esto va a hacer que exista dilatación, por ende, la salida de las células sanguíneas, ¿no? Y, por otro lado, la sustancia P va a generar aumento en la permeabilidad. Entonces, vemos que los pacientes con dengue, pues sí sufren deshidratación. ¿Por qué? Porque tienen una fiebre muy alta y empiezan a deshidratarse, sí, pero también por la presencia o la activación de la célula cebada o los mastocitos a las diferentes inductores o neuropéptidos, como normalmente se le conoce a estos, aumentando la permeabilidad vascular. Y es aquí cuando el sistema inmune, cuando ya salieron, se va a activar. Entonces, en este proceso de infiltración, las células sanguíneas van a hacer su función. ¿Quién? De la que estamos hablando, la plaqueta también va a tener mecanismos a una respuesta del sistema inmune o va a tener una interacción con las células del sistema inmune. Sabemos que durante este proceso de infección del dengue, pues hay mucha fiebre. Y es beneficioso la fiebre porque inhibe el crecimiento y la multiplicación de los microorganismos. Aumenta producción de especies reactivas de oxígeno. Para mejorar la respuesta es lo que hace la fiebre. Pero es este gasto energético que se lleva durante este proceso de fiebre lleva del 10 al 15% un gasto metabólico. Entonces, las células sanguíneas que se encargan de defender o de protegernos a nivel del sistema inmune, pues tienen que hacer cambios de adaptación para que exista una buena respuesta a producción de especies reactivas de oxígeno. Y el paciente, ¿cómo se siente? Se siente somnolencia, anorexia, no quieren comer, aislamiento, quieren estar acostados. ¿Por qué? Porque sienten dolor. Y todo este desgaste de producción de células y citocinas, pues es lo que hace que se genere esto. Porque la situación o la carga energética la va a estar tomando el sistema inmune como quiere, como los macrófagos M1. Y vamos a analizar los macrófagos M1, pero podemos analizar cualquier otra célula. Pero quise tomar el macrófago M1 porque es una célula que se encarga de la respuesta a nivel del sistema inmunológico y antiviral. Normalmente las células, pues sabemos que su glucólisis es aerobia, llegan hasta mitocondria, donde entran a ciclo de Krebs, después entran a cadena de electrones para obtener 32 ATP. Pero este gasto del metabolismo está generando otras situaciones. ¿Qué situaciones? Que su gasto energético lo está conservando únicamente para producir especies reactivas de oxígeno. Y aquí lo vemos. Entonces, el NADPH que debería de entrar a ciclo de Krebs lo está tomando y lo está dejando únicamente para que la glucólisis llegue hasta piruvato. Y este NADPH se vaya a la producción de especies reactivas de oxígeno. Por eso todo este desgaste energético que está llevando las células del sistema inmune,
de producción de células y de citocinas, como veremos ahorita más adelante, pues el paciente se va a sentir cansado. Va a tener, va a estar nada más acostado y pues el médico nada más le da antipiréticos como el paracetamol y muchos líquidos. A lo que me refiero con esta diapositiva del macrófago M1 es esto, que los macrófagos M1, dependiendo el mecanismo de señalización estimulante al monocito, si va lipopolisacaros, interferones, factor de necrosis tumoral o factores de crecimiento, va a estar dirigido su selección a macrófago M1. ¿Por qué? Porque va a producir citocinas proinflamatorias. Y es muy interesante que tengamos de referencia esta interleucina 1 beta. Produce factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 12 y 23. También produce algunas quimiosinas que va a ayudar a la producción o a la función antibacteriano, supresión de tumores e inmunoestimulación, pero lo que nos orienta en este momento pues es la función antiviral. Pero sabemos que dentro de este mecanismo de señalización, como les comenté antes, la plaqueta tiene ese contacto con el monocito o con el macrófago. Y esto se ha demostrado. ¿Por qué? Porque no solamente la plaqueta como tal es únicamente funcional. Recordemos que la plaqueta viene del megacariocito. Pero aún después de la plaqueta ya madura en circulación, esta puede generar desde su pequeña membrana vesículas extracelulares derivadas de plaquetas. Lo vamos a estar viendo en diferentes diapositivas. Y estas vesículas extracelulares derivadas de plaquetas contienen microARN. Ya se ha demostrado que la plaqueta también lleva empaquetado ARN mensajero que va a codificar nuevas proteínas. Y esto modula la transcripción de diferentes ARN en macrófagos, reprogramándolo a un fenotipo fagocítico. Esto quiere decir que si esto está sucediendo en el macrófago, los monocitos en circulación tienen la capacidad de fagocitar, y aquí lo vemos. Monocitos que fagocitan plaquetas. Primer mecanismo, fagocitosis de plaquetas. Las plaquetas empiezan a disminuir. También hay mecanismos donde el neutrófilo fagocita, pero lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Y cuando el monocito va a salir a la circulación, pues ya vemos cambios muy similares a lo que es un macrófago. ¿Por qué? Porque está estimulado, ya sea para macrófago M1 o para macrófago M2, que va a depender de las interleucinas, prostaglandinas, factor transformante beta, y va cambiando la morfología. Entonces es muy común que nosotros en el extendido sanguíneo o en sangre periférica veamos células activadas, monocitos que van a convertirse. Si estamos hablando del virus del dengue, pues va a producir sustancias antivirales como estas. Y recuerden esta interleucina 1 beta porque la plaqueta también produce interleucinas y una de ellas es la interleucina 1 beta. Vemos que en el monocito, como lo estábamos viendo acá, los mecanismos de señalización, estamos viendo que se activa un receptor de reconocimiento de patrones en la plaqueta, que es el TLR4. Este TLR4 es el que va a reconocer el antígeno del virus del dengue y se va a activar y va a tener comunicación, como les comenté, con diferentes células. Aquí vemos, dependiendo del enfoque, un monocito ya activado, que vemos algunas vacuolas y vemos plaquetas alrededor. Aquí se atravesó un eritrocito, pero vemos plaquetas alrededor de este monocito, pero eso quiere decir que son mecanismos de señalización. Por ejemplo, al activarse la plaqueta mediante el TLR4, va a expresar P-selectina. El monocito tiene receptor para P-selectina. También va a tener dentro de sus moléculas accesorias en la membrana de la plaqueta, pues van a tener más comunicación y más contacto de señalización. ¿Por qué es lo que hace la plaqueta? Induce al monocito a formar interleucina 1 beta, interleucina 8, interleucina 10, factor de necrosis tumoral y prostaglandinas. Muy similar a lo que estamos viendo acá. Entonces,
la plaqueta está estimulando también al monocito a que sea una célula que va a estar activando al macrófago M1, para que éste lleve un comportamiento antiviral. También sucede, como vemos aquí, esta es la plaqueta y lo está activando el virus del dengue. Vamos a ver los diferentes receptores de reconocimiento de patrones. Uno de ellos es el CLEC2, otro es el DC-SING, y nosotros vemos que la plaqueta también tiene el mecanismo de contacto con el neutrófilo, para que al final el neutrófilo produzca pues, las especies reactivas de oxígeno y la formación de netosis. Nosotros en circulación lo podemos encontrar como satelitismo plaquetario, pero no es más que otra cosa que la comunicación que hay entre la plaqueta y el neutrófilo para producir los NETs. Y aquí lo vemos en esta imagen que es extremadamente hermosa, bueno, a mí se me hace, donde todos estos mecanismos de señalización, aquí nada más por el gráfico está representada una plaqueta, pero como podemos ver acá, hay diferentes o cantidad de plaquetas, ¿no? Y estas plaquetas están recubriendo al neutrófilo. ¿Para qué? Para que el neutrófilo tenga una mejor fagocitosis para la producción de especies reactivas de oxígeno, producción de leucotrienos y que salga más rápido el neutrófilo a fagocitar, y también a la reparación tisular y a la presencia de NETs. Esto quiere decir que la plaqueta por el virus del dengue la activa y va a tener esa activación, mecanismos de señalización, como lo vemos aquí, y aquí lo vemos gráficamente, con moléculas accesorias del neutrófilo. ¿Y esto para qué? Para la comunicación que hay a nivel de las células y que tenga una participación muy buena en la respuesta del sistema inmunológico en contra del virus del dengue. Y les pongo este video donde hay satelitismo plaquetario y la formación de NETs. Y aquí vemos cómo el neutrófilo generó la formación de netosis. ¿Y quién la estimuló? La plaqueta. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos? Satelitismo plaquetario. Una observación muy interesante, no estoy hablando de que el satelitismo plaquetario se está formando por el anticoagulante EDTA. Es únicamente hasta este punto mecanismos de señalización o con la formación de complejo neutrófilo plaqueta. ¿Para qué? Para que exista la formación de netosis. Vemos aquí toda la maquinaria que tiene de defensa la plaqueta. No sé si, creo que no puse la referencia, perdón, pero tengo la referencia. De todo los receptores de reconocimiento de patrones que participan en la inmunidad innata. Esto quiere decir que son los receptores LR o receptores TOL. Por otro lado, tiene receptores de lectina tipo C, DC-SING y CLEC2. También tiene receptores similares a NOD que durante el proceso inflamatorio del paciente activa la plaqueta, activa NLRP, que es un receptor tipo NOD, y esto va a inducir la muerte de la plaqueta, lo que le conocemos como piroptosis, que sería otro mecanismo de disminución de la plaqueta por una activación del virus del dengue. También cuenta a nivel de endosoma receptores tipo TOL, TLR3, 7 y 9. Es importante recalcar que el TLR9 no estaba estudiado como tal y que los últimos artículos que nos hacen referencia es que desde la proplaqueta a preplaqueta termina de sintetizarse este receptor tipo TOL. Pero también tiene receptores para factor de necrosis tumoral, para interferones y el receptor de interleucina 1. Entonces, la plaqueta va a tener mecanismos de señalización autócrinos y parácrinos con las plaquetas que están adyacentes a él. Entonces, a este grupo le conocemos como receptores de citocinas y receptores de quimiosinas que también presenta la plaqueta. Y esto está descrito en diferentes artículos donde hay algunos que son preformados, algunos, por ejemplo, el tromboxano lo está sintetizando, pero la histamina, que también la contiene en la plaqueta, que va a ayudar a la vasodilatación, pues también lo contiene. Pero lo interesante, los diferentes receptores de reconocimiento de patrones en la inmunidad innata ya los tiene preformados.
y vean lo que hace detección de patógenos. Hasta ahorita lo que hemos visto es que la activación de la plaqueta sí se da. ¿Por quién? Por patógenos. ¿Qué patógenos? Pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, pueden ser bacterias gram positivas o gram negativas. Entonces también presenta un ligando TREM y, perdón, que también se encarga de la detección de patógenos. Algunos no están, bueno, aquí viene sobre quiénes van a estar actuando, ¿no? Y también contiene la plaqueta que fue una tesis doctoral de péptidos antimicrobianos que se hizo el año pasado aquí en México. Entonces, esto reafirma que la plaqueta es más allá de participar en el sistema de la hemostasia, que la plaqueta tiene un impacto muy, muy importante en el sistema inmune. Por ende, en una infección de virus del dengue, valga la redundancia, va a tener un impacto directo contra el número, actividad y función de la plaqueta. Sabemos que estos receptores de reconocimiento, todos estos receptores TOL, van a ser sintetizados y que van a reconocer a virus, como les comenté, diferentes estructuras o contenidos del virus, ya sea DNA, RNA, glicoproteínas, pero también responde a diferentes y va a reconocer a diferentes gram positivos, gram negativos, hongos y parásitos, como les estaba comentando. Pero sí es muy interesante que nosotros ubiquemos, por ejemplo, el TLR7 y el 8 se codifica en el cromosoma X. La mujer tiene 2 cromosomas X, nosotros los hombres nada más tenemos 1. Por eso la mujer tiene mejor adaptación a las infecciones generadas por el virus del dengue y se me hace pertinente poner esto. ¿Por qué? Porque es muy cierto, cuando una mujer se enferma, dice, solamente estoy un poquito cansado, pero cuando nosotros, los varones, nos enfermamos por una enfermedad viral que está codificada en el cromosoma X, sentimos que nos estamos muriendo. Entonces, es una explicación por qué la mujer es más fuerte genéticamente hablando que nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque hay los receptores 7 y 8 que se encargan de reconocer 7 y 8 que se encargan de reconocer RNA, ¿de qué? De virus. Entonces, la mujer tiene mejor adaptación como tal a enfermedades generadas por virus. Entonces, dentro de esta maquinaria que contiene en el sistema inmune innato la plaqueta, va a tener diferentes receptores, como ya lo estuvimos viendo. Los DCSINE y los CLEC2 que van a identificar o que van a reconocer al virus del dengue. Pero vean, quien reconoce al antígeno es el receptor TOL, TLR4. Cuando lo primero que nosotros, como vimos en los gráficos iniciales, lo primero que llegamos a detectar en la prueba rápida es el antígeno. Y la plaqueta va a estar reconociendo a través de su receptor TLR4 al antígeno. ¿Qué es lo que hace que la plaqueta se active? Cuando la plaqueta se activa, libera gránulos, pero también libera P-selectina y también libera vesículas extracelulares derivadas de plaquetas. Entonces, es interesante que la plaqueta no solamente va a estar respondiendo al virus del dengue, sino a otros tipos de virus, como el coronavirus que todos queremos olvidar, al virus del VIH. Pero en específico, la activación de la plaqueta, esta sí es en relación al virus del dengue, pues la plaqueta se va a activar cuando se activa el receptor de reconocimiento de patrones NLR a nivel del citoplasma, pues va a activar un inflamosoma. Y para que se active este inflamosoma o para que la plaqueta se logre activar, es que estos receptores que tienen dentro de moléculas accesorias de la plaqueta, pues tiene el DCSINE, como lo vemos aquí, tiene el TLR4, como lo vemos aquí, tiene receptores para inmunoglobulina G y tiene receptores para el sistema del complemento que funciona como una anafilotoxina. Y cuando esto se activa, al formarse el NLR, la plaqueta va a entrar en apoptosis o muerte celular, pero nosotros al término de la plaqueta le llamamos piroptosis.
y la activación de la caspasa, que induce la muerte de la plaqueta, pero va a estar produciendo mucha interleucina 1 beta. Era lo que les estaba comentando, que no perdiéramos de vista, que también la produce el macrófago M1. Entonces, esto hace que se libere la interleucina 1 beta y la degranulación de los gránulos, que esto es muy importante, porque cuando la plaqueta se activa, vamos a ver ciertos cambios morfológicos a nivel de agregados plaquetarios. Por ejemplo, los gránulos densos, principalmente a lo que me hago más referencia, y dentro de los gránulos alfa, pues que tiene la liberación y el contacto con otro tipo de células, como ya lo vimos previamente. Entonces, esta etapa o este receptor del complemento C3A reconoce al virus del dengue y eso viene de la activación del sistema complemento de la vía alternativa o alterna. Porque lo que buscamos al final de la activación del sistema del complemento, pues es formar el MAC, el complejo de ataque a la membrana, para matar pues sí, matar al patógeno. Pero ¿de dónde viene este receptor o cómo lo ubicamos? Entonces, sabemos que la activación viene de C3, que se va a cortar en dos moléculas, una pequeña y una grande. Esta molécula grande se va a quedar en la membrana. C3 se va y es detectado aquí como anafilotoxina. Al detectar esta anafilotoxina, la plaqueta se estimula, se activa y produce mucha inflamación. Recordemos que todos estos mecanismos de señalización van a hacer que la plaqueta se active, que se forme el inflamosoma, que a la postre inducirá la muerte de la plaqueta. Entonces, hay disminución, hay trombocitopenia por el virus del dengue, porque activa al inflamosoma. El inflamosoma activa las caspasas para llegar a la muerte de la plaqueta. Entonces, tenemos dos eventos ya: fagocitosis de plaquetas a nivel de circulación por una reprogramación del macrófago, y tenemos una trombocitopenia generada por la formación del inflamosoma secundario al virus del dengue. Y este fragmento 3B pues se queda. Y el factor D lo rompe y también se va a salir el B. Y la properdina llega para formar la convertasa de C3. Pero la imagen nada más era para explicar de dónde viene la anafilotoxina de C3A, que después de ser cortado C3, C3A sale, la plaqueta lo sensa, activa el proceso inflamatorio, activa el inflamosoma provoca muerte de la plaqueta y le conocemos como piroptosis. Nada más fue para ese mecanismo de esta vía alternativa, de dónde viene el C3A. Sabemos que dentro de los procesos de opsonización, la plaqueta también tiene la capacidad de reconocer la porción FC del anticuerpo, ¿cuál? El IgG. Aunque sabemos que tiene una poca afinidad, como lo vemos aquí, también conocido CD33, que es este. Nada más que le falta la estructura o ponerle bien el nombre que es asociado o completo. Pero vemos que la distribución de las células, la plaqueta tiene ese receptor. Sabemos que en la porción FC, en esta parte del antígeno, cuando entra el virus del dengue y lo sensa, o los anticuerpos ya generados también, hace cambios aquí, en esta parte, en la porción final del FC, y muestra aminoácidos que inducen la activación de la plaqueta. ¿Y qué es lo que hace? Fagocitosis y una activación de la plaqueta. Entonces, este receptor pues va a endocitar al virus del dengue y después, por reconocimiento de los linfocitos T, CD8, al ser una célula infectada, mediante las perforinas y las granzimas, matan a la plaqueta. Otro tipo de disminución de plaqueta, cuando ya se presentan las inmunoglobulinas de tipo G. Entonces lo vemos que es fagocitosis y activación. ¿Activación de qué? De la plaqueta. Y aquí estamos viendo lo que viene siendo el proceso de muerte, la piroptosis,
y esto nos genera la trombocitopenia. Pero esta trombocitopenia también genera liberación de citocinas inflamatorias o proinflamatorias que promueven la agregación de las plaquetas y la inflamación. Pero ¿quién activa la plaqueta? Pues no solamente el virus, que diga el antígeno NS1 a través del receptor TOL, sino hay otros mecanismos como el colágeno, la trombina, la proteína de alto peso molecular, lipopolisacáridos, pues van a activar al inflamosoma. Recuerden que el inflamosoma es uno de los receptores de reconocimiento de patrones tipo NOD. Esto hace que se active la procaspasa, posteriormente caspasa, y la tirosina quinasa de Bruton participa para que se llegue a cabo la piroptosis. Entonces, aquí está una explicación de lo que está sucediendo. No soy muy afín a poner letras, pero aquí se los dejo para que lo vean. ¿Y cómo se ve la plaqueta cuando está muriendo o se está destruyendo? Esta es aquí uno de los institutos más importantes en educación, el Instituto Politécnico. Los derechos de autor, me puse en contacto con la doctora, pero como siempre tienen mucho trabajo y están en investigación, no me contestó. Pero la tomé y le pongo sus créditos a la doctora María Isabel Salazar, que es SNI tipo 2. Y aquí vemos las plaquetas normales cuando andan en circulación, pero cuando se activa el inflamosoma, vemos cómo hay esa destrucción, esa piroptosis. Y vean, entonces, en los pacientes que tienen o están infectados con el virus del dengue, esta piroptosis va a hacer que exista disminución en el número de plaquetas. A grandes, más esquematizada, la imagen vemos que el colágeno, la trombina, los lipopolisacáridos, la proteína de alto peso molecular y el antígeno del dengue activa, forma el inflamosoma. Al morir la plaqueta genera interleucinas y como lo estábamos viendo aquí, que tiene ARNs mensajeros. Déjenme, tiene ARN mensajero que va a estar codificando para la producción de interleucina 1 beta y que vean que tiene mecanismos de señalización autócrina entre ella misma. ¿Por qué? Porque tiene receptor para la misma interleucina 1, pero también tiene una relación parácrina con las plaquetas que están adyacentes. Entonces, todo este proceso que se lleva, también tenemos destrucción, activación. ¿Por qué? Por DAMs. Pero bueno, no lo voy a tocar pero sí induce la formación de NETs generados, ¿por qué? Por la activación de TLR4. Y sabemos que muy poca gente ha descrito que la plaqueta también tiene o maneja especies o produce especies reactivas de oxígeno. Esto quiere decir entonces que la plaqueta es una célula del sistema inmunológico y no solamente una célula de la hemostasia. Y aquí lo vemos a mayor amplitud. El artículo es del 2023, sí le puse la referencia. Pero vean, es información muy reciente. Entonces, la plaqueta produce interleucina 1 beta y esta producción o liberada en micropartículas de interleucina 1 beta, pues la plaqueta se sigue activando, perpetuando el proceso inflamatorio. Y como vimos en la diapositiva anterior, también tiene contacto con las plaquetas adyacentes de forma parácrina. ¿A través de qué? De las micropartículas con interleucina 1 beta. Entonces, como comentamos, están empaquetadas en un ARN mensajero, ¿no? Y va a empezar a producir interleucina 1 beta para al final que sea excretada en vesículas la interleucina 1 beta. Pero sí está descrito a través de diferentes ARN mensajero que lleva y sintetiza nuevamente la interleucina. Nosotros en los pacientes del dengue, en muchas ocasiones cuando hacemos el extendido sanguíneo, pues siempre buscamos cambios morfológicos. Pero el médico, ¿qué es lo que espera? Ver la trombocitopenia, pero ya vimos unos puntos de qué es lo que se está produciendo. Porque la disminución de plaquetas produce hemorragias y sangrados a tiempos prolongados. Pero
la plaqueta realmente es que esté baja o qué está haciendo la plaqueta, porque nosotros en el extendido sanguíneo podemos ver agregados plaquetarios, pero siempre nos han enseñado desde hace muchos años que estos agregados se generan por el anticoagulante EDTA, pero en unos pacientes que tienen la activación, aquí vemos virus del dengue, antígeno del virus del dengue, aunque de una manera un poco burda, pero se explica cómo está la P-selectina y el receptor TLR4. Y aquí lo vemos, una plaqueta de circulación normal, pero cuando entra el virus del dengue, ya sea a través del mismo virus o el antígeno, va a activar a la plaqueta. ¿Por qué? Porque el TLR4 detecta al virus del dengue, activa la plaqueta libera mucho adenosindifosfato, pero también libera mucho calcio. Y esto hace que al activarse la plaqueta, se encuentren plaquetas agregadas, lo que estamos viendo aquí. Y esto nos estaría causando un valor de recuento de plaquetas bajas. Por eso es importante que nosotros nos apoyemos siempre en el extendido sanguíneo para ver o buscar este tipo de alteraciones o características morfológicas de las plaquetas, ¿no? Perdón. ¿Y qué es lo que hace también toda esta agregación a nivel del endotelio? Incrementa la permeabilidad. Entonces, al aumentar la permeabilidad también pueden salir las plaquetas. Cuando nosotros tomamos la muestra, hacemos la medición, las plaquetas están saliendo. ¿Por qué? Porque hubo un incremento en la permeabilidad y las plaquetas están saliendo. Otro mecanismo de disminución de la trombocitopenia asociada a dengue. Y como ya vimos, las vesículas extracelulares derivadas de plaquetas reprograman a los monocitos. Aquí está mal el nombre porque en circulación pues son monocitos. Cuando ya sale la célula, toma el nombre de macrófago. Pero vean, perdón, el monocito pues fagocita. Y ya vimos una imagen de cómo se ve un monocito fagocitando a las plaquetas. Y esto es mecanismos de disminución por activación del virus del dengue y el número de plaquetas que nosotros vamos a reportar. Y podemos estar reportando una pseudotrombocitopenia y alerta al médico que el paciente probablemente vaya a tener una hemorragia, pero hemos visto que los pacientes en ese estado de letargo, cuando están en reposo, que tienen su anorexia, que tienen su fiebre, pues solamente pueden estar acostados para tratar de recuperar energías, porque ese gasto metabólico se va hacia las células que están participando en el sistema inmune. ¿En contra de qué? Del virus del dengue. Y ese reposo pues también ayuda a que no tengan sangrados. Pero también hemos visto pacientes que tienen una disminución de plaquetas muy importante, pero no están sangrando. Entonces, esta parte de los mecanismos de activación de la plaqueta, pues responde eso, ¿por qué el paciente sí tiene dengue, sí tiene fiebre, sí tiene trombocitopenia, pero no está sangrando? ¿Por qué? Porque todo el mecanismo de activación de la plaqueta, pues está haciendo múltiples cosas. Y esta es la idea de que les quiero dejar el día de hoy en relación a la trombocitopenia asociada a dengue. Como vimos que hay diferentes situaciones, por ejemplo, la colágena, la trombina, activan a la plaqueta, pero vean, nosotros también vimos que el receptor TLR4 de la plaqueta reconoce, aquí es a bacterias, a un lipopolisacárido, pero reconoce también al antígeno. Y cuando activa, también la plaqueta tiene preformado el TREM1. Entonces, cuando la plaqueta detecta el virus del dengue, pues induce a los neutrófilos a producir especies reactivas de oxígeno y la netosis, como ya lo vimos. Aquí está de manera gráfica la producción de especies reactivas. Y al haber este daño a nivel endotelio, pues se activa la cascada de coagulación del factor tisular que está fuera de las células a nivel de colágeno y el factor 7. Entonces, activa la cascada de coagulación, la vía extrínseca, como nos lo enseñan en los libros, y la vía común. Pero, como vimos en el gráfico anterior, pues la trombina también activa la plaqueta, generando procesos de inflamación aguda. Por otra parte,
La trombina también generada desde la activación por el daño a nivel endotelial, activación de la cascada de coagulación, la trombina que va a estar participando a nivel de un proceso inflamatorio agudo, también la trombina a nivel de la plaqueta activa a par 1 y par 4 para producir, promueve la activación de NOx y libera la producción de especies reactivas. Entonces, este es del 2020, en donde nos explica la función de la plaqueta. Entonces, la plaqueta también nos está generando especies reactivas de oxígeno. ¿Por qué? Por mecanismos de señalización interna o mecanismos de señalización secundaria, ¿no? Por otro lado, la colágena, como vimos también acá, la colágena, vemos que activa la glicoproteína 6 e induce la formación de especies reactivas de oxígeno. Y esta producción de especies reactivas de oxígeno, no solamente el virus del dengue como tal, sino la producción induce la agregación plaquetaria causando una pseudotrombocitopenia, otro mecanismo de disminución en el número de plaquetas. Por eso es la idea de mostrar estos conceptos para cuando ustedes vean en el extendido sanguíneo la agregación plaquetaria, sepan qué es lo que está sucediendo a nivel del paciente, ¿no? Generalmente sucede en la etapa crítica. Entonces, la producción de especies reactivas de oxígeno pues genera la agregación plaquetaria. Y muchos nos han dicho que esta agregación plaquetaria pues es dependiente de EDTA, pero que genera anticuerpos IgG sobre las glicoproteínas 2B3A. Pero es interesante porque la plaqueta al activarse tiene mecanismos de activación, los ITAM, y hay mecanismos de inhibición, los ITIN. Son motivos asociados a tirosina. Entonces, este paciente es de un artritis reumatoide del 2019. Sí, artritis reumatoide. La activación de la plaqueta es por un proceso inflamatorio crónico o un problema autoinmune, la artritis. Pero ven, el mecanismo me sirve, ¿por qué? Porque tiene uno de los receptores que activa la plaqueta a nivel del virus del dengue y tiene otro receptor que activa o reconoce al virus del dengue. Entonces, estos mecanismos de reconocimiento a situaciones externas activan a la plaqueta. Al activar la plaqueta, libera microvesículas extracelulares dependientes de la plaqueta. ¿Y qué es lo que hace estas micropartículas? Induce la regulación inmune, activa el sistema del complemento, como ya lo vimos, que está funcionando como una anafilotoxina. Hay una disregulación o la inflamación se incrementa, ¿no? Y altera la homeostasis. Pero vean, durante este proceso de activación de la plaqueta va a liberar mucho calcio y lo que va a hacer ese calcio que va a tener uniones fuertes. Entonces, yo me quedo más con una explicación de la activación de la plaqueta, la liberación de calcio, que la producción de anticuerpos IgG sobre la plaqueta. Porque una de las cuestiones es cuándo entró EDTA al organismo para que lo reconozca, existe una presentación antigénica y por ende la formación de anticuerpos dirigidos contra el EDTA. Otra, en los tubos de muestra no hay célula plasmática productora de IgG. Entonces, para mí es más fácil estudiar los mecanismos de activación de la plaqueta por liberación de calcio, la liberación de adenosindifosfato, que lo que nos han dicho durante muchos años. Bueno, ese es un punto de vista muy personal. Lo mismo que sucede con el satelitismo plaquetario, que dicen que es dependiente de EDTA, pero lo más dramático que es que el satelitismo plaquetario no tiene significado clínico. Pero como ya vimos en algunas gráficas anteriores, este complejo o esta formación complejo plaqueta neutrófilo sí son mecanismos de señalización por las moléculas accesorias propias de la plaqueta y propias del neutrófilo. Y aquí lo vemos, mecanismos de señalización, en el dado caso del receptor de reconocimiento de patrones, el CLEC2, el otro es el DCSign, generado por el virus del dengue. Entonces no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen los estudios de investigación
que es más fácil relacionar estos conceptos de activación inducidas por el virus del dengue a esto, que al final lo que va a hacer es la producción de especies reactivas y la formación de NETs, a decir que el satelitismo plaquetario no tiene significado clínico. Y esto, el satelitismo plaquetario, también es una causa de disminución en el recuento de las plaquetas, a lo que le conocemos como pseudotrombocitopenia. Pero ya sabemos que el virus del dengue, a través de un receptor que contiene la plaqueta, se va a activar. Son mecanismos de señalización inducidos por el virus del dengue. Nosotros, en el extendido sanguíneo, lo vamos a conocer como satelitismo plaquetario. Cuando se activa la plaqueta, libera los gránulos, como vimos, y donde hice una mención en específico de los gránulos densos, porque contienen principalmente aminas bioactivas, una de ellas, el adenosindifosfato, ADP, y por otro lado, el calcio. Perdón, pensé que lo había resaltado. Entonces, estos componentes influyen en las funciones del tráfico, de los mecanismos de señalización que hay entre la plaqueta y los diferentes leucocitos o diferentes tipos de leucocitos. Y también activan las células endoteliales. Como ya vimos, sí, también tiene una alteración a nivel del endotelio durante el proceso del virus del dengue. Entonces, aumenta la permeabilidad, sale el líquido, el paciente se deshidrata y salen las células sanguíneas, que también mencioné que puede ser una causa de disminución del número de plaquetas como tal. El satelitismo, que diga, los agregados plaquetarios, aquí vemos de un amigo, Cuauhtémoc Quintero, que hizo esta grabación de la formación in vivo de los agregados plaquetarios. Y ven cómo llegó esta plaquetita aquí, cómo se está pegando. Entonces, a las referencias de las diapositivas anteriores, pues decimos que son mecanismos de señalización, pero vamos a verlo a un poquito más aumento. Durante este proceso de activación de la plaqueta, vemos que hay plaquetas que contienen gránulos. Y así vemos, cuando ustedes tengan un paciente de virus del dengue y hagan su extendido sanguíneo y vean estos agregados plaquetarios, es una causa, sí, de disminución de plaquetas, una pseudotrombocitopenia, pero si tienen tiempo, los invito a que hagan el extendido sanguíneo horas después para que vean cómo las plaquetas que normalmente contienen gránulos, estos gránulos se liberaron. Y nosotros en microscopía electrónica vemos a la plaqueta, los agregados plaquetarios, plaquetas que ya no tienen gránulos. Recordemos que la liberación de los gránulos es una activación, en este caso una activación por el virus del dengue, por el antígeno del dengue. Entonces, la liberación de estos gránulos, los gránulos densos, pues llevan calcio y ADP, que conlleva a la agregación. Y la liberación de estos gránulos hace que nosotros veamos así plaquetas sin gránulos. Microscopía electrónica lo confirma, que hay plaquetas que tienen gránulos y otras plaquetas que no tienen gránulos. Y cuando lo vemos a más aumento, vemos así que todas las plaquetas están activadas. Y esta morfología me hace pensar a mí en una característica muy similar a las células presentadoras de antígeno profesionales como la célula dendrítica. Vemos cómo está activa, se está moviendo, aunque esté en formación de agregados, la plaqueta tiene esas prolongaciones, pero está dinámicamente en movimiento. No sé si esté bien dicho, pero tiene mucho movimiento. Pero conforme va pasando, vemos un linfocito, la membrana del linfocito es muy, muy interesante también, pero vemos que esa agregación plaquetaria, esos agregados plaquetarios que causan una disminución en el recuento en los mayores cantidad de equipos que manejamos a nivel de laboratorio, vemos que algunas plaquetas pues ya no tienen gránulos. Sí, no sé si los alcanzan a observar, ya no, y otras sí tienen gránulos, ¿no? Entonces es el resultado de la activación. Ya estamos por terminar, nada más es recalcar qué es lo que sucede en un paciente que tiene una reinfección. Por ejemplo, vemos que tienen diferentes variantes, virus del dengue 1 al 4, la característica o la estructura de la proteína es diferente. Entonces,
en el ensamble o la secuencia de aminoácidos no es correcto, porque debe existir un reconocimiento total que embone entre las células presentadoras de antígeno a través de las moléculas de histocompatibilidad clase 1 en este caso, porque estamos hablando del virus, a un linfocito CD8 que tienen que embonar. Entonces, la formación de estos anticuerpos, si es una reinfección del mismo virus tipo 1, no pasa absolutamente nada, pero si es una reinfección, su estructura de la proteína es diferente al del 1. Entonces, en lugar de poder formar anticuerpos protectores, actúan como facilitadores porque entran y al tener una reacción más intensa o una doble reinfección, los anticuerpos, en lugar de ser protectores, facilitan que entren y lo que era un proceso viral tranquilo se agrava y es a lo que la gente anteriormente le decía dengue hemorrágico. Hoy en día el término que se está manejando es dengue grave. Entonces, este es por qué la estructura molecular o la estructura proteica, la estructura de los aminoácidos va a ser diferente. Y sabemos que a nivel de esta porción, la FAB, lo que antes conocíamos así como FAB, y hoy la tendencia es llamarle ACDR, que son cadenas o regiones de complementariedad, tienen que embonar perfectamente. La porción FAB, como antes se le conocía, tiene que embonar perfectamente, pero si llega el virus del dengue 3, pues no va a embonar. ¿Por qué? Porque su estructura de los aminoácidos es diferente. Entonces, recordemos que el término más recomendado actualmente son CDRs y existen 3 para cadena pesada y 3 para cadena ligera. Entonces, son 6 CDRs. Si el antígeno embona perfectamente aquí, con 4 puede ser suficiente, pero 3 ya no. Y si el virus del dengue 3 presenta 3, pues no va a embonar perfectamente, pero sí una estructura del antígeno sí va a poder ser reconocida. ¿Por qué? Porque el antígeno ya fue reconocido previamente en el inicio del proceso inflamatorio. Recordemos que es una reinfección y durante este proceso la respuesta primaria a una infección normal generada ya sea por virus del dengue y una reinfección derivada de un virus tipo 1, entonces se comporta así la respuesta. O sea, sí hay respuesta, pero está controlada. Pero cuando hay una activación previa por virus del dengue 1 y después una activación por virus del dengue 2, entonces ya son 2 respuestas. Es la unión de la respuesta primaria y una respuesta secundaria. Y vean, la respuesta secundaria, la cantidad de antígeno y la respuesta inmune o respuesta al antígeno. Entonces se suma, incrementa, el paciente disminuye más todos los mecanismos de disminución de la plaqueta como lo estuvimos analizando y el paciente empieza a tener plaquetopenias muy considerables. Entonces, por eso es interesante que nosotros estemos teniendo en cuenta esto, que si es una primera infección o es una reinfección, y si tuvimos la oportunidad de conocer qué virus fue quien lo activó, si el 1 o el 3. Entonces, he ahí lo interesante, por qué el comportamiento de las plaquetas disminuye en lo que antes le llamaban como dengue hemorrágico. ¿Por qué? Porque es una segunda infección. Entonces, incrementa la respuesta inmune, todos los procesos de activación de la plaqueta a través de las moléculas accesorias que contienen, activan el inflamosoma, pero ahora lo van a estar activando de una mayor cantidad, más rápida. La plaqueta entra en piroptosis y muere. Y encontramos números muy bajos de plaquetas en el paciente. Y lo que les estaba comentando que existe desde el megacariocito, que es una célula nucleada, la producción de vesículas extracelulares. También el megacariocito presenta, como aquí lo vemos, en peripolesis, que es la combinación de la plaqueta con la membrana de los neutrófilos, generando plaquetas quiméricas, la combinación de los dos citoplasmas que mejoran la respuesta inmune. También vimos que la plaqueta tiene receptores TOL, o receptores de reconocimiento de patrones que van al momento de que se fragmenta el megacariocito, por ende la plaqueta ya
las lleva consigo. Vimos que también tiene receptores de inmunoglobulina G, la 2A. Pero la plaqueta también tiene esa capacidad de tener proteasoma, donde degrada los antígenos a péptidos de 8 a 10 aminoácidos y que van a ser presentados a los linfocitos T CD8 mediante la molécula de histocompatibilidad clase 1. Y como sabemos que la molécula de histocompatibilidad tiene 1, por otro lado hay una molécula de la beta 2 microglobulina que le va a dar estabilidad para que pueda tener una comunicación directa con el linfocito T CD8. Y aquí lo vemos, las microvesículas, un artículo del 2021, que las plaquetas, la liberación de vesículas extracelulares de plaquetas también llevan el proteasoma, la degradación del péptido nativo, quien indujo, que en este caso puede ser el virus del dengue, degrada a péptidos pequeños que va a ser presentada a través de la molécula de histocompatibilidad clase 1 al linfocito T CD8. Y estos mecanismos de señalización es esto, con lo que podríamos conocer como satelitismo plaquetario, en linfocitos. Pero vean, estábamos hablando que la plaqueta presenta proteasoma y relacionado con el término de inmunología, pues le dan el término de inmunoproteasoma. Y que va a presentar a través de la molécula tipo 1. ¿A quién? A los linfocitos. ¿Mediante qué? Su receptor de células T. La plaqueta, al ser activada por un patógeno, en este caso el virus del dengue, expresa P-selectina. El linfocito tiene receptor de P-selectina. Esto hace que induzca la producción de interleucina 2 y interferones, perdón. Entonces, es muy interesante cómo empezamos a ver otro tipo de mecanismo, ¿no? de la función de la plaqueta. Por ejemplo, la plaqueta en su manita lleva el virus del dengue, ¿no? Y se lo presenta al linfocito TCD8 por la molécula, como ya lo vimos, clase 1, y sabemos que estos no se andan con miramientos, directamente la mata. Y aquí vemos la plaqueta que está liberando vesículas extracelulares, interleucinas o todos los mecanismos, o la liberación de los gránulos, y vemos que la plaqueta muere. Entonces, puede haber una muerte de plaquetas. ¿Por qué? Porque como vimos que tiene receptores, la plaqueta induce y se queda como una célula, induce la fagocitosis y se queda como una célula infectada. Entonces, los linfocitos CD8 matan a la célula, generando trombocitopenia. Sabemos que el microambiente sabemos que el microambiente hematopoyético, donde está la célula troncal o la célula tronco hematopoyética, está completamente regulada. Está regulada por diferentes nichos. Por ejemplo, el nicho osteoblasto, otro nicho que es el CAR o reticular, y otro nicho que es el vascular o endotelial. Y está cerca de los sinusoides. Estas células CAR producen, o el nicho reticular, producen muchas, producen mucho CXCL12 que le da una estabilidad y protege. Entonces quiere decir que el microambiente hematopoyético está completamente regulado, ¿no? Pero sabemos que no es un mecanismo a nivel de célula tronco hematopoyética, que no es un lugar inmunoprivilegiado como tal, y la célula troncal también va a tener la capacidad de reconocer diferentes factores de crecimiento, diferentes interleucinas generadas por procesos inflamatorios. Entonces, el microambiente sí está regulado, pero también tiene la capacidad de detectar diferentes interleucinas que va a inducir la producción, en este caso, de plaquetas. Pero en estos pacientes que tienen un proceso inflamatorio grave por una reinfección, sabemos que a nivel de médula, del microambiente hematopoyético, está la célula troncal o la célula troncohematopoyética. Y esta va a empezar a hacer subdivisiones para la línea linfoide y mieloide. Pero cuando hay un proceso de inflamación, se estimula la producción de megacariocitos, y
Una célula que está muy contigua a la célula troncal, que se le conoce como célula SLMKP, al censar, como vimos, diferentes receptores y disminución de plaquetas en circulación, generadas por un proceso inflamatorio, produce la megacariopóiesis inducida por inflamación. Esto quiere decir que el megacariocito no tiene que pasar por todos esos estadios de maduración, sino que bloquea factores de transcripción, generando la producción de proteínas estimuladoras de esta célula para producir plaquetas. Entonces, van a tener ustedes momentos donde su paciente va a tener plaquetas bajas y de repente van a tenerlas altas. Y muchas de estas cosas el médico no lo considera, no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo durante el proceso inflamatorio generado por el virus del dengue, ¿no? Sino que esa respuesta o esa variación en el número de tamaño, de cantidad de plaquetas es inducida por la megacariopóiesis, por una inflamación. Entonces, si nosotros sabemos y orientamos a la plaqueta como una célula con actividad inmune que tiene acciones antibacteriales o acciones antivirales, al final de su lucha con estos microorganismos va a haber una trombocitopenia. Y la maduración, yo le quise poner proplaqueta y preplaqueta. Esta es una decisión muy personal. ¿Por qué? Porque todos estos estadios de maduración son lo que nos han indicado, ¿no? Que nos han enseñado durante el desarrollo de nuestra carrera. Yo, con base a todos estos artículos, sabemos que hay proplaqueta. Por ejemplo, la proplaqueta termina de sintetizar el TLR, el receptor TLR9. Y las plaquetas grandes que nosotros encontramos, las que es como macroplaquetas, el término adecuado es preplaqueta. Pero sí debemos de diferenciar porque hay unas patologías hereditarias donde el volumen plaquetario es alto, pero eso viene desde el nacimiento. Y aquí vemos la proplaqueta en circulación va a ser alargada, como es. La preplaqueta en circulación va a ser el tamaño aumentado, las que conocen como macroplaquetas. Y está descrita desde el 2016. Y finalmente la plaqueta, con un volumen recomendable de 7.5 a 11.5 femtolitros. Y un aumento en el volumen plaquetario nos relaciona a un proceso infeccioso o inflamatorio. En este caso, a una respuesta a una a una inflamación inducida por virus del dengue, pues vamos a encontrar trombopoiesis, como lo vimos, estimulada por la inflamación. O ya sea en el aumento de la demanda o por el consumo de plaquetas, vamos a tener variación en relación al volumen de la plaqueta. Ya para terminar, pues vemos que la plaqueta tiene una relación directa con todas las células del sistema inmune innato, los NK, los monocitos, células dendríticas, neutrófilos o granulocitos. Por otro lado, con la inmunidad adaptativa con los linfocitos T, con los linfocitos B. Entonces, debemos de tener abierto este panorama donde la célula, o más bien la plaqueta es una célula que está participando con los diferentes tipos de leucocitos que tienen una interacción y una comunicación y que durante procesos infecciosos inflamatorios, como sucede en el virus del dengue, vamos a encontrar trombocitopenia. ¿Por qué? Porque están teniendo señalización, están teniendo función y están participando como una parte de defensa del sistema inmunológico. Y aquí lo vemos, como la plaqueta sí participa, vean, este es del año pasado, 2023, este artículo, como si está participando en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Que la plaqueta, a través de los ligandos o las moléculas accesorias que tiene comunicación con linfocitos B. La producción de vesículas extracelulares tiene una comunicación directa con los linfocitos T reguladores. Su factor de transcripción o gen maestro de los linfocitos T reguladores es FOXP3. ¿Y qué es lo que hace la plaqueta? Disminuye su actividad. Y por otro lado, la activación, como ya lo vimos, la producción de especies, de netosis, pero también vimos la formación de especies reactivas. La comunicación que tiene la plaqueta con monocitos y a través de las vesículas extracelulares, como ya lo describimos. Entonces, cualquier proceso infeccioso inflamatorio, en este caso el virus del dengue,
Pero si ustedes lo asocian con cualquier otro proceso inflamatorio o infeccioso, ya sea por bacterias, ya sea por hongos, ya sea por parásitos o ya sea por virus, la plaqueta va a tener una interacción muy directa y van a encontrar pacientes que van a tener trombocitopenia. ¿Por qué? Porque la plaqueta está funcionando como parte del sistema inmunológico. Entonces, lo que le quiero dejar es esta frase de mi maestro, que el verdadero aprendizaje es no solo sentarse a escuchar, es cuando nosotros escuchamos, sí, pero también investigamos. Y pues quiero darle las gracias al Hospital E-Salud, a Bigmar por la invitación. Analizamos el tema trombocitopenia asociada a dengue, donde la plaqueta está funcionando como una célula inmunoreguladora. Gracias, soy el maestro Erickson Paua. Un gusto en estar con usted y festejar su día. Muchas gracias, maestro, por haber compartido esta ponencia con nosotros. Licenciada Luana. Muchas gracias, licenciado. Realmente ha sido muy interesante su tema. Nos ha dado una cátedra de inmunología muy, muy interesante. Lo felicito y realmente otro día también nos podría dar otra ponencia porque nos enriquece realmente. Con gusto. De verdad que para mí es un honor compartir los conocimientos que uno va adquiriendo durante esta etapa académica. Por eso yo quedo muy agradecido por, no tanto, o sí la invitación, pero el meollo del asunto es que podamos extender el conocimiento de lo que hay a nivel de nuestro cuerpo, de nuestros pacientes, de nuestros familiares, principalmente cuando son nuestros familiares, ¿no? Entonces, la oportunidad que me dan de compartir ese conocimiento, de verdad que yo se los agradezco, porque quiero sembrarles la duda de que si realmente lo que me dijo el maestro Erickson es cierto, ¿cómo voy a investigar? ¿Cómo voy yo a tratar de decir que no está sucediendo? Entonces, por eso yo me quedo agradecido que me dieran el espacio de compartir lo que hace la plaqueta, en este caso, en el virus del dengue. John, ¿tienes el micro cerrado? Ya, creo que Mariana, estabas tienes la hablando. mano levantada. Sí, Ya, estabas eh, dando paso. Bueno, Perdón, primero, compañeros. el licenciado Erickson, una ponencia de verdad con muchos conocimientos, situaciones que a veces en el laboratorio para muchos de los profesionales el panorama no es tan claro, ¿no? Y esto es porque estos conocimientos, esta investigación científica, pues va avanzando y conocemos al día de hoy un poco más de cómo las plaquetas pueden intervenir no solamente en la coagulación, como anteriormente se les conocía, ¿no? Sino tienen una presencia importante en los estados inflamatorios, proinflamatorios, inflamatorios, en la respuesta inmune de nuestro organismo, ¿no? Muy interesante el tema de la trombocitopenia y cómo esta situación se genera precisamente por la misma plaqueta, ¿no? Pareciera que entramos en un círculo vicioso donde la plaqueta activada a su vez participa en su propia destrucción, ¿no? Yo quería, licenciado, preguntarle, no sé si me escuchan porque veo que me ha salido un mensaje que no tengo muy buena señal. sí se te escucha, Gracias. Mariana. Yo quería preguntarle, licenciado, básicamente, ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Qué recomendaciones nos podría usted dar a el personal del laboratorio para poder, digamos, o qué acciones deberíamos, qué cuidados, acciones deberíamos tener en el laboratorio para tener un mejor manejo del recuento de la información sobre el conteo de plaquetas que nosotros estamos dando actualmente, sobre todo en pacientes con dengue, ¿no? Donde el resultado, pues, puede modificar la decisión médica de quienes tratan a los pacientes. Lo que nosotros recomendamos es tomar la muestra
y meterla a proceso de manera inmediata, siempre y cuando vamos a estar evaluando el número de plaquetas. Si no tenemos la forma o el acceso de hacer este recuento, sí, llevarnos una laminilla a piso o donde vamos a tomar la muestra y hacer el extendido sanguíneo. Ahí vamos a ver las plaquetas de manera uniforme y en cantidad y que no estén agregadas como tal. Entonces, si no se puede hacer el proceso de recuento de manera inmediata, se sugiere sí hacer el extendido sanguíneo para cuando ustedes hagan ya la lectura en el equipo, si hay una disminución de plaquetas por una pseudotrombocitopenia y vuelvan a hacer el extendido sanguíneo, ya tienen la orientación del examen, que diga, del extendido primario. Excelente. Y yo quería comentarle, yo hice mi internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bueno, le hablo ya hace una buena cantidad de años, y cuando tomábamos las muestras a los pacientes, hacíamos esto, de colocar una gota, de preferencia, ese tiempo, bueno, el Vacutainer no estaba tan de moda, digámoslo así, y mis profesores siempre me decían, es preferible para todos los pacientes gota de la muestra sin anticoagulante, ¿no? Porque ahí evitamos cualquier situación no deseada que el anticoagulante podría tener sobre todo para las plaquetas, ¿no? En este caso, ahora con el uso de los sistemas al vacío, ya tener una muestra libre de EDTA es casi imposible, ¿no? Tendríamos que hacer una adicional. Dentro de su experiencia, tomar esta gota dentro de la muestra con EDTA inmediatamente, creería yo de que no hay mayor problema, ¿no? Porque no le hemos dado el tiempo suficiente para que se activen esos fenómenos que usted muy bien nos explicaba con las inmunoglobulinas, etcétera. Es correcto, sí, hacer el extendido, aunque sea con EDTA, porque durante el proceso de evolución de los diferentes recambios de anticoagulante, primero se utilizaba el EDTA tripotásico, hoy utilizamos el dipotásico. Y cuando cambiamos el anticoagulante a citrato o a heparina, hay investigaciones que dicen que se sigue viendo los agregados. Entonces, al observarse con otro tipo de anticoagulante, quiere decir que no es el anticoagulante, sino la activación de la plaqueta como tal, por la liberación de los gránulos, el aumento de ADP y de liberación de calcio. Entonces, sí hacer el extendido sanguíneo de manera rápida, pero esto ya nos va a estar orientando qué situación. Pero si nosotros conocemos la fisiología a nivel del sistema inmune de la plaqueta, vamos a tener las armas para poderle comentar al médico qué es lo que nosotros estamos considerando que es lo que pasa en el momento con su paciente. Perfecto, perfecto. Gracias por esa gran recomendación, ¿no? Que creo, licenciada, podríamos tratar de ponerlo en acción dentro de nuestros laboratorios, sobre todo para este grupo de pacientes. Y ya estamos prácticamente en el momento caliente, por decirlo de alguna manera, de casos de dengue, ¿no? El tema en nuestro país se ha vuelto muy fuerte. Cada vez tenemos más casos, más complicaciones, y el laboratorio pues tiene un rol sumamente clave, un rol pivotante, ¿no? Para las decisiones médicas. Entonces, todo lo que podamos hacer de nuestro lado para mejor asistir a nuestros médicos para esa toma de decisiones, todo lo que podamos implementar a favor, pues hay que implementarlas, ¿no? Yo le pediría a John de Big Mark, primero gracias John por la organización de este evento. Nos has deleitado el día de hoy con la participación del licenciado Erickson Paua. Nuevamente agradecidos por usted, por su tiempo, estimado licenciado. Y John, te decía, poder trabajar ahora de la mano para irnos a la acción, que ha sido una de las recomendaciones que nos está dando, muy importante, nuestro ponente. ¿Cómo vamos a accionar esto? Primero, en la mejora de la calidad, ¿no? Son granitos de arena que al final en el campo se traducen como grandes avances, porque con esta pequeña iniciativa vamos a poder
tener una idea más clara de si realmente estamos frente a una trombocitopenia o no y dar un resultado más confiable, ¿no? Y segundo, el tema de la investigación, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros desarrollar, sobre todo porque tenemos una importante casuística en nuestros países, ¿no? Tienen armas para desarrollar investigación. Esta Exacto. pequeña charla les puede servir como soporte para que ustedes puedan estar checando en diferentes tiempos las características morfológicas, si la plaqueta está liberando los gránulos a ser extendidos sanguíneos o frotis a diferente tiempo y ver si esos gránulos realmente se están liberando, si realmente está generando la liberación de adenosindifosfato y de calcio. Entonces tienen mucho material para unificar criterios y ayudar a sus pacientes. Excelente, excelente. De acuerdo. No sé si hay más preguntas. Sí. Estimados asistentes, ¿podrían levantar la mano para poder participar en esta ronda de preguntas o directamente activar sus micrófonos si es que tuvieran alguna consulta o escribirla a través del chat? Y si les da pena, les puede dar mi contacto, licenciado, y con todo gusto yo les respondo. Entonces hay momentos donde tengo descanso y ya me pongo a contestarle. Por si alguien se siente con esa pena, les puede dar mi contacto y con todo gusto yo le respondo de manera muy personal. O me pueden seguir en redes sociales como Erickson Power y mandarme un inbox y ahí se las contesto. Pero a mí me ha pasado que en lo personal hay ocasiones de que me da pena preguntar, pero cuando se hace de manera directa o por otra vía, lo hacemos sin mayor problema. Entonces, yo ahí voy a estar para que si necesitan algo, con todo gusto les puedo orientar si está a mi alcance del conocimiento. De acuerdo, Muchísimas maestro. gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias. licenciado. Gracias a ustedes. Siendo Entonces, bueno, como Bitmar me toca agradecer a la licenciada Luana que ha organizado y nos ha hecho participantes nosotros a Bitmar y nosotros también hemos extendido la invitación al maestro Erickson para poder llevar a cabo este ciclo de conferencias por el Día del Tecnólogo Médico. Licenciada Luana, algunas palabras. Muchas gracias más bien por tenernos en cuenta y invitar a formarnos parte de esta serie de eventos de ponencias. Nuevamente agradecerle al maestro, a ustedes, Vignar, por la pantalla de darnos esa capacitación. Realmente es muy enriquecedor para nosotros los tecnólogos médicos que día a día estamos en el laboratorio enfrentando diferentes situaciones y que más refrescando la parte inmunológica que a veces lo hemos tenido en el olvido, pero nos ha ayudado enormemente con su ponencia. De verdad, yo estoy eternamente agradecida que he aprendido y me ha refrescado muchas cosas. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias, les agradezco. Un gusto estar con ustedes. Felicidades en su día y de corazón desde México les mando un fuerte abrazo y un placer conocerlos. Muchas gracias, maestro. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bonito día. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos. Hasta luego. Gracias, Gracias. gracias. Feliz día a todos, colegas.